Bienvenidos a Calvario. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nos alegra que estás aquí. Nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Hechos. Hoy, siguiendo en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 26. Y vamos a terminar el libro capítulo 1 en esta enseñanza. Pero primero hay que orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de venir ante ti, Señor, buscarte a ti, aprender más de tu palabra, Señor, para conocerte, para reconocer lo que has hecho por mí, por nosotros, en la cruz, lo que dice tu palabra, lo que dice sobre el regalo del Espíritu Santo que viene con poder, para darnos un poder de poder testificar de ti. Estamos reunidos para poder aprender más de ti, saber cuánto tú los amas a nosotros y para ser un testigo en nuestro mundo de ti. Que la gente cuando los vean a nosotros, que vean a ti. Para muchos, nosotros somos la única iglesia que van a ver, son nuestras vidas. Entonces, Padre, pedimos sabiduría, pedimos tu gracia, tu misericordia. Pedimos todos estos nombres en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido otra vez a Calvario. Estoy emocionado para seguir este estudio con ustedes, con mi gente, mi comunidad hispana. Qué chévere. Nuestro mensaje de la semana pasada, se tituló Esperanza cuando todo el infierno se está desatando. Para recapitular, nos quedamos con Jesús ascendiendo hacia el cielo y qué espectáculo para aquellos que son testigos de eso. No solo se apareció a sus discípulos, pero primero a las mujeres y luego a los hombres, sino aún más de 500 personas, incluyendo la aparición a su hermano. No solo se les apareció, sino que continuó discipulándolos. Amigos, la tumba está vacía y esta es la razón que tenemos esperanza. Incluso cuando parece que todo el infierno se está desestanado, ese es el mensaje de la Pascua. Pero como creyente es nuestro mensaje todos los días de nuestras vidas, no solo durante la Pascua. La semana pasada nos presentaron la palabra apóstol y como prometimos, esta semana aprenderemos más sobre lo que es un apóstol, las calificaciones de ser uno y la diferencia entre un apóstol y un discípulo. También aprenderemos acerca de esperar en el Señor, pero no estar ociosos y la promesa de Dios, el Espíritu Santo que viene. El título de nuestro mensaje de hoy es Espera para voltear el mundo. Y ahí es exactamente donde retomamos hoy. Los discípulos están esperando la promesa del Espíritu Santo y cuando llegan tendrán el poder de voltear al mundo para Jesús. Leamos los versículos 12 al 14 y veremos los discípulos esperando en un cenáculo en Jerusalén, como el Señor les instruyó antes de ascender de regreso al cielo. Entonces, empezando acá en el capítulo 1, versículos 12 al 14, leemos. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban.
estaba ahí Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón, el Zelota, y Judas, hijo de Jacob. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. En el versículo 12 leemos: regresaron a Jerusalén. Jesús les dijo que regresaran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo en Hechos 1:4. Y eso es exactamente lo que hicieron. Si no obedecieron este mandato tan básico y decidieran irse por su cuenta, no hubieran recibido el dunamis, el poder del Espíritu Santo para voltear el mundo, como leeremos en la próxima semana, sino que estarían tratando de hacerlo con ¿qué? Con coa o poder dentro de su propia capacidad. Lo que habría sido un esfuerzo infrusto o no se acerca a los resultados que veremos la próxima semana. Cuando haces las cosas bajo tu propia fuerza, koak en griego, y eventualmente conduce al agotamiento y a la lucha por mantener al día. Estás tratando de hacer tu esfuerzo y todo es un esfuerzo. Y así no funciona el ministerio. Lamentablemente, muchos cristianos, pastores y personas en el ministerio pasan por el agotamiento porque están tratando de hacerlo que algo suceda con sus propias fuerzas. Una preguntita: ¿estás haciendo las cosas bajo tus propias fuerzas o estás confiando en el poder del Espíritu Santo? Si te estás agotando, entonces necesitas hacerte esta pregunta. Seguimos leyendo parte de acá que era el día del reposo. Los introduce una palabra nueva para nosotros también acá. El monte de los olivos estaba a las afueras del antiguo Jerusalén. Esto describe una distancia corta, la única clase permitida en el sábado o el día de reposo. ¿Qué es el sábado? Literalmente significa sábado, sí, el día sábado. Y para el pueblo judío, el sábado comienza a las 5 de la tarde el viernes y termina el sábado a las 5 de la tarde. Hay reglas estrictas sobre lo que puedes y no puedes hacer en el día de reposo. Pero los judíos religiosos, al igual que cualquier persona religiosa, son realmente buenos para crear nuevas reglas y luego encontrarán formas de romperlas. Como noto, el pueblo judío creó más de 600 leyes cuando el Señor solo les dio 10 mandamientos. El objeto del sábado era darle a la gente un día de descanso. El descanso de la tierra. Pero Jesús es nuestro sábado, nuestro descanso. Si quieres ser técnico sobre el sábado, sí, es sábado. Pero como cristianos nos reunimos el domingo porque es el primer día de que los cristianos se reunieron cuando Jesús resucitó. Lo importante aquí es tomar un día para descansar en el Señor, porque Él provee descanso por nosotros. Yo amo este versículo. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que trabajáis y estás cargados, y yo os daré descanso. En el versículo 13 acá de Hechos, leemos: cuando entramos en el cenáculo, la versión del rey Jamás, o el rey Santiago, en Inglaterra, en el siglo XIII, dice: subieron a un aposento alto,
Hoy diríamos que se reunieron en el ático. O si eres de la costa este, diríamos el sótano, si no hay un ático. Que podría ser el sótano de cualquiera. No se obsesione si es el cenculo donde tuvieron la última cena o si es solo otro aposente alto. Lo importante es que fueron obedientes para reunirse en unidad, esperar juntos en oración y suplicar, lo que significa orar por su necesidad y querer recibir el poder que el Señor les había prometido. Están unidos, orando y esperando. Una preguntita. ¿Te estás reuniendo en unidad y reuniéndote con otros creyentes en oración para expresar a Dios tus necesidades y deseos? No es que el Señor no sepa lo que necesitas y los deseos son, pero ¿cómo puedes llegar a conocer a Dios si no marcas su número? Dios quiere construir una relación contigo. Inventó la comunicación inalámbrica antes de que fuera una cosa. Cuando dices, ¿puedes escucharme ahora? Dios dirá que sí, ha estado esperando que respondieras a mi llamada. Me alegra de que hayas respondido, porque Dios es el que los está llamando. La pregunta es, ¿cuándo vamos a contestar esa llamada? ¿Por qué? Porque Él ha tenido su ojo en ti desde los cimientos de la tierra, desde antes de que nacieras, desde que estabas en el vientre de tu madre. Él tiene su ojo puesto en ti ahora mismo y ha estado llamando. ¿Vas a responder a la llamada? Mateo 8, 18, 20 dice que si 2 o 3 de estos están de acuerdo en la oración, Dios está en el medio de ellos. ¿Estás confrontando a un hermano por el pecado? ¿Estás pasando por una situación difícil? Reúnanse en oración, en persona. Llame a alguien. Hay poder en los números. Cuando mi esposa está enferma, como si están siguiendo nuestras redes sociales, ha sido mi siguiente, porque sabemos que el enemigo está atacando porque no lo quiere el trabajo que estamos haciendo acá con el ministerio. Y sabe que ella está débil físicamente. ¿Qué yo hago? Yo me pongo en las redes sociales, mando mensajes, me pongo en canales privados, porque yo sé que hay poder en la oración. Hay poder cuando los reunimos unidos en oración. Habían 120 discípulos reunidos de acuerdo con el versículo 15, que incluye a María, la madre de Jesús, y a sus hermanos. Y estos 120 pronto crecerían exponencialmente, ya que esperaban ser empoderados por el Espíritu Santo, y como resultado van a poder voltear al mundo por Cristo. Volviendo al versículo 14, dice María y sus hermanos. En el versículo 15 leeremos que están entre los 120 discípulos. Un discípulo es un aprendiz, o alguien que aprende, o un estudiante, y sabemos que Jesús fue el maestro de maestros y fue el maestro de los discípulos. Esta es la última vez que María es mencionada en la Biblia. Apenas terminamos el Evangelio de Jesucristo, Mateo, Marcos, San Lucas, Juan, y no ha empezado la iglesia todavía.
va a empezar en Hechos. La iglesia, la primera referencia a la iglesia es en el capítulo 5. Pero va a empezar la iglesia, y acá no ha empezado la iglesia todavía. Y esta es la última vez que escuchamos el nombre de María. Justo antes de que se establece la iglesia tal como la conocemos, María era una mujer escogida y bendecida que Dios usó para traer al Mesías. Lo que significa es el elegido, que es el Salvador del mundo, nacería en este mundo. ¿María era perfecta? No. Mientras estaba embarazada con Jesús, la vemos dar 2 palomas como sacrificio por sus pecados. Esto también nos dice que era demasiado pobre para poder comprar un cordero. Pero Dios escogió una niña pobre, joven, pero ella amaba a Dios y la bendijo para traer a nuestro Salvador a este mundo. Lamentablemente, si esto fuera hoy, ella estaría sintiendo la presión, ella estaría siendo presionada para tener un aborto hasta su tercer trimestre. Y si estás en una ciudad como Maryland, un estado de Maryland o Colorado, e incluso podrías recibir la presión un mes después de que Jesús naciera. Imagínate eso. Imagínate, ponte en los pies de María y la presión que tienen las niñas y las mujeres hoy en día. Pero sin embargo, si fueran en estos tiempos de hoy, ella amaba tanto a Dios que hubiera superado la presión de los compañeros. Cada Pascua ella ofrendaba sacrificio por su pecado. Cuando Jesús estuvo en la escena, ella se convirtió en una discípula y estudiante de Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice esto: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Solamente una persona. Usted solamente le ora a una persona que es el mediador entre Dios, el Padre, y usted, y es Jesucristo. Nadie más. Mira, María era la mujer más bendecida entre nosotros, pero también necesitaba la salvación de Jesucristo, también como tú y yo. María solo podía entrar en el cielo creyendo en Jesús. Cuando llegamos al cielo la veremos, porque ella creyó. Ella tenía un poco más en que un ángel se le apareció, pero recuerda, a pesar de que hubo un tiempo en que Jesús tenía 12 años y tuvo que recordarle que él estaba en el templo sobre los asuntos de su Padre, Dios, no se refería a José. Verificación. ¿Sabías que María tenía otros hijos? Leamos en Mateo 12, 47, 50. Entonces uno le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están parados afuera, tratando de hablar contigo. Pero Jesús respondió y le dijo a que le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, y dijo: aquí está mi madre y mis hermanos. Porque quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, hermana y madre. Conocemos por lo menos a 2 de sus hermanos por nombre: Santiago y Judas. Cada uno escribió una carta en el Nuevo Testamento, pero ¿sabes que no siempre creyeron? Juan capítulo 7, versículo 3, 5 lee que sus hermanos le dijeron:
apartaos de aquí y ve a Judea para que vuestros discípulos vean también las obras que vosotros estás haciendo. Porque nadie hace nada en secreto mientras él mismo busca ser conocido abiertamente. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni siquiera sus hermanos creyeron en él. ¿Cómo pasarán de la incredulidad a escribir una carta en el Nuevo Testamento? Fácil. Tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado. Leemos que Jesús se le apareció a Santiago y que quedó tan impactado que probablemente compartió y testificó a su hermano Judas, quien creyó y ahora están entre los 120 discípulos. Otra preguntita. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Si no lo has hecho, te daremos una oportunidad al fin de estudio para orar con nosotros. Ahora vamos a seguir en el versículo 15 leyendo hasta el versículo 20. Por aquellos días Pedro se puso de pie y en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse las escrituras que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, y así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continúa Pedro, está escrito que su lugar queda desierto y que nadie lo abate, que viva en él. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Amigos, quiere conocer el corazón de Dios y quiere entender lo que dice la Biblia. Entonces debes orar y leer su palabra para establecer tu comunicación en las dos direcciones. Hebreos 1:1 dice: Dios, quien en varios momentos y en diversas maneras habló en el tiempo pasado a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él le ha nombrado heredor de todas las cosas, a través de quien también hizo los mundos. Hay una razón por qué estudiamos y enseñamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. En primer lugar, porque la Biblia dice esto en segundo Timoteo 3:16-17, dice: Toda la escritura es dada por inspiración de Dios. ¿Quién dio las escrituras? Dios. Y es provechosa para la doctrina, para la reprensión, para la corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea completamente equipado para toda buena obra. Si los pastores, maestros, sacerdotes se apegaran a enseñar la Biblia, no habría tanta ambigüedad en el torno a la palabra de Dios y lo que dice. Voy a tocar la base de la interpretación en un momento. Comparto esto porque aquí vemos a Pedro tomando la iniciativa en el versículo 15, y algunas personas cuestionarán si saltó el arma al tratar de elegir el reemplazo de Judas. Pedro puede ser muy parecido a muchos de nosotros. Un toro en una tienda de China que se hace cargo y hace tremenda tristeza ahí
en la tienda. Sus motivos son correctos, pero a menudo solo carga duro. Él sabe una velocidad y es cargar y trabajar fuerte y meterle mano. A pesar de eso, Dios eligió usarlo de una manera poderosa. Y creo que los siguientes versículos son una vista previa de lo que veremos a través del poder del Espíritu Santo la próxima semana. Mateo 16, capítulo 16, versículo 19 dice esto: y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaltes en la tierra será desatado en el cielo. Lucas 22:31 dice: y el Señor dijo: Simón, Simón, de hecho Satanás ha pedido por ti para que pueda tamizarte como trigo, pero he orado por vosotros para que vuestra fe no falle. Y cuando hagas regresado a mí, fortalece a vuestros hermanos. Jesús oró por él porque sabía que los ataques del enemigo vendrían contra él. E incluso antes de que comenzara el ministerio, hombre, puedo relacionarme con este versículo, pero estoy muy agradecido de cómo el Señor interceda por nosotros. A medida que avancemos de nuestro proceso de afiliación para convertirnos en una capilla de Calvario, tengo la bendición de ir a Calvary Chapel San Antonio o Capilla Calvario San Antonio cada 2 semanas para asistir a un estudio con el pastor Ron, que está orientando a su equipo pastoral y a aquellos que el Señor se está preparando para levantar. El mensaje de 1 Reyes capítulo 13 fue un gran recordatorio bíblico de que debemos estar obstinadamente comprometidos con el llamado de Dios. Incluso cuando los cristianos con bien intenciones intentan redirigir nuestros caminos o pueden ser utilizados por el enemigo sin siquiera saberlos, para que dejes de perseguir lo que el Señor te ha llamado a hacer. Tenemos más ejemplos de esto en Hechos 5, cuando lleguemos allá. Volviendo a Pedro, el gran y poderoso Pedro, estas llaves que puede haber del cielo y esto, yo creo que es una referencia al Espíritu Santo. Vamos a ver que Dios va a venir con el Espíritu Santo y Pedro va a predicar a 3,000 y después a 2,000 y va a estar encarcelado y va a predicar. Pedro va a predicar a los gentiles. Está abriendo las llaves a los cielos. El Espíritu Santo es la llave y Pedro es usado grandemente por el Señor. Vemos acá que Pedro antes negó a Jesús 3 veces, pero vamos a ver cómo el Señor lo restaura y le recuerda que su trabajo es alimentar a las ovejas. El trabajo del pastor es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. Pastores, si no están alimentándose a sí mismos con la palabra, entonces no tienen nada que dar a las ovejas. El mensaje primero debe ser real para ti y tu vida antes de predicarlo a cualquier otra persona. Juan 21, 15, 17, repasamos esta historia. Entonces, cuando habían desayunado, Jesús le dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él le dijo: sí, Señor, sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderas. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo: sí, Señor, sabes que te amo. Y él le dijo: cuida mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro estaba aflijado porque ya le dijo por la tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas o alimenta mis ovejas, dales de comer, dales la palabra. Eres el pastor, ese es tu trabajo. Dios lo definió como el líder entre el grupo. Pedro predicará un sermón en el próximo capítulo donde 3,000 van a 3,000 van a convertirse y les van a caer el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos y van a ser unidos para voltear al mundo por Jesús. ¿Quieres este poder también? La Biblia dice que no tienes porque no pides. Ok, otra verificación factual acá. Adivina qué, Pedro era un hombre casado. Pedro era un pecador restaurado por la gracia de Dios, pero Pedro no fue el primer papa y no cumple con los requisitos para ser un papa, que tampoco está en la Biblia. Es por eso que necesitamos leer las Escrituras, probar las Escrituras y usar el Antiguo Testamento para interpretar el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento revela lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Si enseñaremos incluso el Antiguo Testamento, de hecho, el próximo libro que enseñaremos nosotros es el libro de Amos. Pero tenemos un largo camino para recorrer para terminar Hechos. Pero sí sepa, Amos va a ser el próximo libro que vamos a estudiar. Y la razón por eso es porque habla de muchas cosas sociales y es muy específico a esta área y cosas que están pasando en este mundo hoy en día, que la iglesia está buscando cómo ayudar con las cosas sociales, pero no podemos cumplir con esas cosas si los apartamos de la palabra de Dios. Hablando de inspiración por la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, el versículo 16 dice, esta escritura tenía que ser cumplida, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Pedro creyó en la profecía, ¿pero qué es profecía? Profecía es esto, un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprobando y amonestando a los impíos, o consolando a los afligidos, o revelando cosas ocultas, especialmente predicando eventos futuros. Usado en el Nuevo Testamento desde la creación de los profetas de la predicción de los acontecimientos relacionados con el reino de Cristo y su rápido triunfo, junto con los consuelos y amonestaciones que le conocieron, el espíritu de profecía, la mente divina a la que se debe la facultad profética, de la investidura y el discurso de los maestros cristianos llamados profetas. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, hay profecía y estamos dando un discurso profético. Los dones y declaraciones de estos profetas, especialmente de las predicaciones, de las obras de las cuales apartadas para enseñar el Evangelio, se cumplirían por el reino de Cristo. ¿Me siguen? Pedro reconoce que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Pedro aquí cita las Escrituras por primera vez y hace referencia al Antiguo Testamento, porque todas las Escrituras son inspiradas por Dios y en esos días del Espíritu vino sobre el individuo en el Viejo Testamento, pero ahora va a vivir adentro de nosotros. También leemos esto en Lucas 24:45.
Y Él abrió su entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Él está hablando de Jesucristo, abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. ¿Quieres entender las Escrituras? Entonces necesitas pasar tiempo con Jesús. Primero cree que murió en la cruz por ti y luego necesitas arrepentirte, lo que significa volverte hacia Dios y rechazar tu vida vieja, reconocer que eres un pecador y que necesitas el perdón de Dios y pedirlo. Como resultado, recibes al Espíritu Santo que te ayudará a comprender las Escrituras a medio que las leas, mientras te ayuda a crecer y llegar a ser más como Jesús y menos como lo que éramos. Luego, después de que Dios te haya preparado, entonces serás empoderado por el Espíritu Santo para que tú también puedas ir a voltear este mundo por Jesús. No te quedes inactivo mientras esperas. Oras, lees y sirves a donde estás. Si no tienes un lugar, ven para acá que necesito ayuda. Entonces, ¿qué escritura y profecía tenía que cumplirse? Que Judas traicionara a Jesús. Estos versículos no solo proporcionan un resumen de lo que se describía en Mateo 27, 3-9, sino que Pedro hace referencia a dos versículos del Antiguo Testamento, Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8. En Mateo leemos que Judas traiciona a Jesús por 30 piezas de plata, que el profeta Jeremías había profetizado en Zacarías 11:12. 30 piezas de plata. ¿No pensamos que Dios es más valoroso que eso? Mateo también comparte que Judas tuvo remordimiento y devolvió el dinero. Se ahorcó y los líderes judíos no pudieron tomar el dinero de sangre, pero le compraron un campo de alfarero con la plata, que es un campo donde el alfarero toma sus piezas rotas de cerámica que no son utilizadas y las arroja ahí. Según una revista escrita este enero pasado por PLOS, P-L-O-S, que es una editorial de acceso abierto sin fines de lucro que capacita a los investigadores para acelerar el progreso y la ciencia y la medicina. El artículo dice esto: múltiples estudios realizados en diferentes países han reportado niveles más altos de estreses, ansiedad, depresión, insomnia y abuso de sustancia asociados con la pandemia del COVID-19. Los estudios que exploraron la relación entre la pandemia y la salud mental y el comportamiento de suicidio se concentraron principalmente en los países desarrollados. Estos incluyen a nuestro país acá en los Estados Unidos y cualquier país que está desarrollado, un país que tenga un sistema buen financiero. No importa el dinero que tengamos, qué rico está el país. Mire lo que está pasando, lo que pasó estos últimos años en tiempo de COVID-19. El miedo y el aislamiento son tácticas que utiliza el enemigo. Cuando estás en una posición y te sientes solo, Satanás aprovecha esa oportunidad para alimentar con mentiras, vergüenza y culpa, atraer la colación de tu pasado y quiere empujarte por el precipicio para que su misión es destruirte. Satanás ya sabe dónde va a pasar la eternidad, en el infierno. Así que está dispuesto a engañar, matar y destruir a todos los que pueden. Esto es bien pesado, pero me hace pensar de mi hijo que hace 2 años
atrás, hace 2 años atrás, de este noviembre, entonces llevan como 2 años y medio, tenía pensamientos, él vive en la Florida y tenía pensamientos de que Satanás le quería poner pensamientos de matarse. Y él fue al hospital y se chequeó. ¿Y qué pasó? Después lo mandaron para un lugar y lo mandaron con pastillas. Tengo un vecino vecino mío, hace un par de años atrás, el hijo joven, menos de 20 años, se mató. Esas son mentiras de Satanás. Satanás quiere robarle la vida a nuestra juventud y a la gente y quiere tenerlos aislados, quiere tenerlos de miedo. Hay que tener fe sobre miedo. Por favor, no sigas las mentiras y confía en la esperanza que se puede encontrar en Jesús. Sé que esto es un tema pesado, pero es la realidad del mundo en el que vivimos y la realidad de esta hermosa ciudad que está bajo una fuerte guerra espiritual del enemigo, como muchas ciudades a través de nuestra nación, nuestro país, nuestros países. Hay una batalla por cada alma y nuestro deseo es que podamos ser un faro de esperanza. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para reemplazar a Judas, porque sabía que lo traicionaría. Pero si hubiera arrepentido y se hubiera vuelto a Dios, sé que el Señor lo hubiera perdonado. No importa lo que hayas hecho, Dios puede perdonarte. Solo hay un pecado que no se puede perdonar y es el rechazo de Jesús. Es el único. En el versículo 20, Pedro nos dice que otro lo reemplazará a Judas, porque es necesario que hayan 12 apóstoles para cumplir con las Escrituras. Concluimos este capítulo cubriendo las últimas 5 versículos. Vamos a leer del 21 al 26 del capítulo 1 y terminamos con el capítulo 1. Por tanto, es precioso que se unan a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañó todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José llamado Barsabas, no a José Barbean, este es José llamado Barsabas, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondió. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles, y ahora tienen 12. Como dije, el último mensaje, vamos a aprender más sobre el tema de apóstol y cuáles son las calificaciones. Apóstol o apóstolo, para ordenar uno que vaya a un lugar designado, para despedir. Hoy usamos ese título como misionario, un misionero. Sería un apóstol en la edificación acá, porque ya esa posición está cerrada. La Biblia hace referencia a más de 130 usos de este verbo en su idioma nativo. Las calificaciones descritas aquí son muy específicas para cumplir el papel de uno de los 12 apóstoles. Deben habernos acompañado por el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, por lo que debía haber sido discípulos, que es un estudiante de Jesús durante su ministerio terrenal. Primero, cualificación. Segunda cualificación,
debiera haber comenzado a seguir a Jesús desde el bautismo de Juan, cuando Juan bautizó a Jesús. Tercero, debiera haber estado ahí para ver a Jesús resucitado. Y cuarto, debiera haberlo visto ascender. Resucitó, ascender. Estos 12 apóstoles son nombrados en una misión y sus nombres serán escritos en los 12 cimientos del Nuevo Jerusalén. Sabemos que hay 12 tribus de Israel y en los últimos días las 12 tribus resurgirán. De los 120 que estaban ahí, eligieron a 2 que cumplían con los criterios. José, que significa Jehová ha regado, y Matías, don de Dios. Está claro que el Señor está liderando con nombres como esos. Lo que hicieron a continuación es orar y pedirle a Dios que elija, basado en su conocimiento de su corazón. Interesante. ¿Sabes que Dios conoce todos los pensamientos que están en nuestras mentes y nuestros corazones? Él no solamente sabe todos los pecados que hemos cometido, pero también los que cometemos en nuestra mente y nuestro corazón. Ay. Pablo hubiera dicho, yo cumplí la ley, pero fue los pecados en mi corazón. Ahí donde caí y fui culpable. Ninguno de nosotros está extendo de pecado, pero Dios quiere lavarte en su sangre y hacer tu corazón blanco como la nieve. Lo que hicieron a continuación es echar mucho. Es como tirar los dados y esperar tener los uno y uno, los ojos de la serpiente, cuando estás jugando dados. En serio, pusieron los 2 nombres en un jarrón o algo así y el nombre que saliera fue la selección. Hay 14 versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a echar suertes. Pero esto era una de varias métodos para tratar de discernar la voluntad de Dios. Otros incluyen a Urim y Tumim o sacar un velón no un velón, no una vela, un velón es como pedirle a Dios, mire como Gedón hizo. Le pidió a Dios que confirmara sacando una prenda y lloviendo sobre ella, y después que todo alrededor permanezca seco, o que solamente que mantenga esta prenda seca y todo lo demás esté mojado. Eso es lo que se llama poner un velón. No era mal en el Antiguo Testamento y en la selección de Mateos, porque recuérdense que la iglesia todavía no ha empezado a este momento. La gente dice que Mateas fue la elección equivocada. Hay ciertos que dicen eso, que realmente Pablo es el discípulo número 12. Pedro y los discípulos estaban operando bajo la guía de la oración, las escrituras y la tradición del Antiguo Testamento de echar suertes, porque el Espíritu no había venido. Dicen que nos no escuchamos más de Mateos después de que es elegido. Es cierto, pero aunque no leemos más de Mateos, no debemos asumir que fue un fracaso como apóstol, porque aparte de Pedro y Juan, ninguno de los 12 originales se menciona de nuevo después de Hechos primero. Mateos no fue más un fracaso que Mateo o Andrés o Tomás, Jacob o cualquier otro de los otros 11. En cuanto a Pablo, claramente se consideraba a sí mismo un apóstol, pero uno
Él, en sus propias palabras, en 1 Corintios 15:8 dijo, pero uno nacido fuera del debido tiempo. Para mí los 12 apóstoles fueron llamados a los judíos y Pablo fue llamado a nosotros los gentiles. ¿Sabes cuándo descubriremos la respuesta? Cuando lleguemos al cielo. Pero no me va a sorprender ver el nombre de Mateos ahí. Desempacamos mucho material hoy y fue intencional. Queríamos mostrarle el valor de revisar la Biblia versículo por versículo para enseñarle lo que dice la palabra y cómo podemos aplicar a nuestras vidas. Sin embargo, sin Jesús y sin el discernimiento del Espíritu Santo para revelar estas verdades, no lo entenderíamos. Tampoco podrás participar en el poder del Espíritu Santo que los discípulos estaban esperando ansiosamente. La última preguntita de hoy, en serio. ¿Permitirás que Jesús se ponga del lado correcto de tu vida para que Él pueda prepararte para que vayas a voltear el mundo por Él? Si no conoces a Jesús y estás listo para tener un encuentro con Él, o tal vez tuviste uno mientras escuchabas esta palabra, queremos oír de ti, mandarles un mensaje y ahora vamos a orar para que terminemos esta sección. Gloria sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos el entendimiento de tu palabra, mandar tu Espíritu para poder entender tu palabra. Gracias que nos diste la Biblia completa, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, para poder interpretar tu palabra. Padre, que regresemos a tu palabra, la fundación que es en Hechos 2:42 de estar en la doctrina de los apóstoles, estar en la comunión, estamos reunidos y orando juntos. Padre, oramos por nuestra ciudad, oramos por aquellos que están escuchando este mensaje y decidieron entregarse su vida a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor. Tócalos ahí mismo donde están. Bendícelos. Que se arrepientan y cambien sus vidas y te empiecen a seguir y llénalos con tu Espíritu para que vuelvan a este mundo, volteen este mundo para ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, los amo. Hasta luego.